Bueno, ya tenemos a Diego y a Yaeni. Tenemos a Valentina. No se les olvida que eso, Valentina ya activó el micrófono. Ya. Falta Diego y Yaeni por activar el micro. Juan Carlos por acá llegó. Llegó Sara. Sara ya se está uniendo. Miley. Y esos son los que estábamos, porque ahorita habían como 10, pero era porque estaban todos de la misma casa separaditos. Bueno. Entonces, muchachos, voy a continuar. A ver qué tal. Bueno, ya hemos dicho que se quedaba listen, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces quiero que alguno por participación, pues, ¿cómo quedaría este to wear? Janet never to wear jeans. ¿Quién quiere participar? Pueden levantar la mano. Tú puedes. Yo. Bueno, Juan José. Aquí Juan José, estoy. ¿cómo quedaría? Janet never y tenemos este to wear jeans. ¿Cómo To quedaría? wear. No, acuerden que nunca quedaría el... Tú puedes. No. Where. Yo, Así, wear. Así. where solamente. Y no- ¿Y quién es Janet? Si yo fuera a reemplazar a es Janet una por un sola pronombre, persona, no se utiliza el Ella. es Ella. ella. Y yo para ella, ¿qué hago? Sí. Le agrego la Sí. S. Janet wears. ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Sí, porque si yo reemplazo a Janet por un pronombre me va a quedar como she. Y para he, she, it, yo le agrego S. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, fuímonos para la siguiente. Dice, Mr. Smith. ¿Cuántas personas son? Mr. Smith. Una. 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 Si yo lo voy a reemplazar por un pronombre, ¿por qué pronombre lo reemplazo? He. He. Entonces, ¿cómo me quedaría teach? ¿Normal o le tengo que agregar algo? No. Le agrego Normal. algo. Le agrego la S. Le agrego S. ¿Solamente S o ES? Eso. ES. ¿Por qué? Porque termina en CH. Entonces, teaches. Mr. Smith teaches Spanish and French. Mr. Smith enseña español y francés. Algún día encontraré cómo poner esto más pequeño. Yo creo que... Ahí, listo. Ahora, vámonos para la siguiente, muchachos. You, your homework after school. You, Do. ahí es tú. Entonces, ¿le agregó S o no? Quedaría do. No. Muy bien, No. Miley. Quedaría do. Le agregué ese. Sin la S. Porque la S solo se le agrega he, she, it. Listo. Entonces, ahí tenemos you do your homework after school. Haces la tarea luego del colegio. ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? No. No, está súper easy. Bueno, muchachos, vamos para la siguiente. Dice, simple present with have and be. Fill the form with the correct verbs. Lo que pasa es que have y be tienen una particularidad, muchachos. Ustedes saben que cuando estamos hablando de lenguas, hay muchas veces en las que uno se encuentra excepciones. Y ya ustedes saben que el verbo to be tiene excepción. ¿Cuáles son las excepciones que tiene el verbo to be? Pues primero, si yo tengo I, ¿cómo me queda el verbo to be para I? Am, muy bien. Si yo tengo he, she, its, ¿cómo me queda el verbo to be? Is. Y si yo tengo you, we, they, me queda are. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahora, muchachos, el verbo to have también tiene una particularidad, y es que para I
you, we, they, me queda have. Y para los otros que son he, she, it, me queda has. Entonces, vamos a hacer este ejercicio juntos. Necesito que Diego y Yaeni están por ahí o ya se fueron. Ya Sí. están. Bueno, Diego y Yaeni, cuéntenme. Bueno, ya tenemos la primera que nos dice, Señor. we have a nice garden. ¿Cómo nos quedaría la segunda, Diego? She, 6-year-old. Con el verbo to be. Se fue. Ah, bueno, Yaeni. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? She, Espere. 6 years old. No, ¿cuál es ¿Cuál, de? cuál? ¿En cuál? ¿En cuál, teacher? La segunda, Bueno, she, tengo una respuesta. 6 years old. Con el to be. Sí, ¿cómo Is. quedaría con el to be? Is. Ok. Muy bien. She is 6 years old. Sí. Ahora, Juan Carlos, dígame, Simon. Simon es ¿cuántas personas? Una. Una. Entonces, Simon, con el verbo to have, ¿cómo me quedaría? ¿Have o has? Have. Has. Has. Simon has 2 rabbits and 5 goldfish. O sea, acá los tenemos. Un momentito. Casi Nachi. Entonces acá me quedaría has. Sí. Ah, Simon has no. Y Has. has 2 rabbits and 5 goldfish. Ahora, Valentina, I from Vienna, Austria. ¿Qué verbo es utilizar ahí? To be. To be. Y entonces, ¿cómo me quedaría la oración completa, Valentina? Valen. I am. Very good. I am from Vienna, Austria. Muy bien, Valentina. Ahora, Sara, they, Sandy's parents. ¿Cómo me quedaría? They are. No. Sí, muy bien. Sí. Listo, ahí ya hicieron un ejercicio. Ese es el verbo to be. Es el verbo más fácil del inglés. No sé por qué la gente se equivoca tanto con él. No sé por qué toca repetirlo tanto todo el colegio. Vamos con este. Negative sentences. No, copié la Tres. 2 y la 3. ¿Me la repiten, porfa? La 2 y La la 2. 3. Sí. 2 y 3 has. ¿Y la 3 cómo? Bueno, Has. 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 Bueno, Eso. muchachos, en la siguiente tenemos la forma negativa. Entonces, en esa forma negativa, tenemos que utilizar don't y doesn't. ¿Cuándo utilizamos don't? Afirmativo. No. No sé. Ni idea. Don't lo Ni idea. utilizamos cuando tenemos que pronombres. I, Mm, we, I. you, they. Bueno, ¿y cuándo utilizamos doesn't? He, she, it. Muy bien. Entonces, He, she, it. ¿cómo nos quedaría esta oración que nos dice they are 11 en forma negativa? ¿Cómo nos quedaría? They are 11. they are. They. Hay una cosa, muchachos, hay una cosita que Dos. hay que poner cuidado, póngame cuidado. Hay 2 verbos que son enemigos, pero así, o sea, no se pueden ver. Entonces, esos 2 verbos son el verbo to be y el verbo to do. Entonces, cuando yo tenga una oración que tenga el verbo to be, yo no puedo utilizar don't ni doesn't. Yo lo niego con el mismo. Entonces me quedaría they aren't.
Es el único verbo que van a encontrar así. ¿Listos? Ahora, Ajá. ¿cómo nos quedaría la siguiente? En la siguiente, ¿puedo tener ese don't y ese doesn't? No. No. También el verbo Sí. no. ¿Dónde está el verbo to be? No El verbo es. to be es is, Ah, bueno, are, sí, sí, am. pero no. ¿Está? No está. Entonces, ¿cómo me quedaría? She, No. No, Sí. don't o doesn't. Is. Ah, no. Doesn't. Doesn't. No es doesn't. Doesn't. Eso mismo. Ahí te. ¿A este le agregó ese o no? Alright, ¿le agregó No. ese o no? Sí. No. Porque ya la S la tengo acá. Ok. Entonces, she doesn't write a letter. ¿Listos? Entonces, ¿cuándo yo no puedo poner don't y doesn't cuando estoy negando? Cuando tengo el verbo to be con todos los demás verbos, yo puedo negar normal. Vamos a poner otro por acá. Y entonces, muchachos, esta. I speak Italian. ¿Cómo me quedaría? I don't. I don't Bien. Don't Speak. speak Speak. Italian. Italian. ¿Sí ven? Es muy fácil. Entonces, la siguiente, la de Dani. ¿Cómo queda, muchachos? Diría Dani. Dani Dar. does Dar. not, doesn't. A phone le agrego la S. no, No. No. His father on Sunday. Oops, Sunday. Uy, pero no ¿Sí es. 9. ah, No. No, no, sí, sí. Ya, teacher, ya. Yo no. Yo no veo. ¿Segura? Ya, gracias. Sí, no creo que sí. Bueno, muchachos. ¿Cómo la ven? Pues de práctica. Con práctica. Sí. Bien. Como todo, Sí, pues, como sí, todo suave. es de práctica. Ustedes tienen que buscar la manera en estos días de practicar el doble. O sea, si ustedes miran esta guía con explicación, o sea, si ustedes la estuvieran haciendo solitos, terminaría más rápido. Con explicación la estamos haciendo. Una guía que supone que es para 10 horas, la estamos haciendo casi en 2. Entonces no es tan larga, solamente es de Esa es la estudiar. idea, pero es que ustedes como que sí se pasaron. Pues, escucha. Como, Sí, Ay, como que se pasaron esta vez. ¿Qué mundo de Ese- guía? ese Desocupado. yo. Mandó el doble de la vez pasada, esa es la verdad. ¿Quién? Sí. Sí, teacher, muy sí. Están muy desocupados, Sí, oiga. teacher. Ay, Bobada. ustedes no son sino llorones. Nosotros, Cierto. nosotros Sí, hacemos claro. oficio también. Sí. Pero no ¿Cuál oficio? griten. Bueno, niños, Trabajamos. vamos para esta que es la explicación del pasado. Entonces, ustedes ya han visto mucho presente, han visto mucho to be. Ahorita vamos a dificultarlo Teacher, un pero le poquito. faltó uno. ¿Cuál? ¿Cuál es tú uno? No falta ninguno, mentira. Este, vea. Ay, sí, mira que sí. Sí. No, mira que sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Si ves que sí faltaron. Ah. Petardo. Bueno, Ah, muchachos. pero, yo, Bueno, pero ¿Falta tranqui. Bueno, muchachos. Entonces, en esta solamente les voy a hacer una. Las demás ustedes las hacen solitos. ay, Niños, no, hagámoslo cuando todo. yo quiero hacer una oración, hay ejercicios en los que a ustedes les entregan esas palabras así, separadas por slashes. Entonces, Listo, listo. esto que tenemos que hacer son preguntas. Entonces dice, Es que yo y you lo to speak saco. English. ¿Qué es lo primero que dan las preguntas? ¿Do o das? Lo hagan En este silencio. caso, Espere, que no se escucha. pues yo los callo. Uy, sí. Ya, gracias. Bueno, muchachos, entonces, lo primero que yo tengo es do, ¿cierto? Cuando hace la pregunta. Luego de do, ¿qué sigue? El sujeto.
Luego del sujeto que sigue, el verbo. Y luego del verbo, el Verbo. complemento. Vamos a crear pues una nosotros. Entonces tenemos esta que dice Una when. oración. Repítamelo, Tizi, repítame, por favor. Sujeto, perdón, auxiliar, sujeto, verbo, complemento, Y signo de pregunta. listo, teacher. Bueno, entonces, esta que tenemos acá tiene una palabra, Oye, que sigue el complemento. Una palabra. acá Una palabra. tenemos una palabra que es la WH. Las WH son las siguientes palabras. Ups, espera que no me escribió. When, where, what, who, how. ¿Cierto? Entonces, when. Cuando yo utilizo when es porque estoy hablando de un lugar. Entonces, when me traduce cuando. Where es cuando estoy hablando de un... Espérese, ¿yo qué acabo de decir? When Que es when cuando... es cuando When es se cuando- lugar y aparece cuando. Yo dije lugar, no, lugar no. Cuando estoy hablando de un momento, No, apunte. de un momento. Ah, Me equivoqué, qué pena. Y por eso significa O cuando. sea, Where, when es momento. sí, where lo utilizo cuando necesito saber acerca de un lugar y entonces significa en español dónde. ¿Listos? sí. Bueno. What es cuando estoy preguntando acerca de un objeto. Y entonces ahí significa qué. ¿Cierto? Ajá. Ahora, who, cuando yo quiero saber de una persona, y ahí significa quién. Y finalmente, espere que en algún lugar hay mucho ruido, mucho en exceso. Ya, bueno. Sí, estoy escuchando que cuidan al niño. Sí. Y how significa cómo. Listo. Esto es importante que lo Teacher, te llevo sepan. una pregunta. Dime. La última, por ejemplo, wow o how, como se diga, es para preguntar por una persona. Vea, who es para una persona. ¿Para qué? Vea, who para una persona y how para preguntar cómo se hacen las cosas o cómo estás o cómo vas. Listo. Entonces, vamos a empezar a hacer esta oración. Ustedes no tienen que modificarle el orden para nada. Lo único que tienen que agregar es el auxiliar donde vaya. Entonces, when. When es una palabra WH, siempre de primera. Luego, ¿qué sigue? El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? ¿Do o does? When, do, ¿Qué persona tenemos ahí? Vean. él, Y entonces cuando tenemos el el que, does, does. el das. Entonces, when does he, ese to go, ¿lo ponemos como to go o le quitamos el to? Uy, está copiando. Sí, Le quitamos el tú. sería con go. Le quitamos el to, entonces go home y signo de pregunta. When does he go home? En la 3, muchachos. Teacher, Ahí, teacher. dime. I know doesn't. No, Sí, mira es que es verdad, que son porque mal. preguntas. Son preguntas, entonces cuando tú preguntas, tú no pones negación. Lo que tienes acá son negaciones. Todas estas las teníamos que poner en negativa. Ah, ok. Cuando tú no estás negando, tú estás haciendo pregunta, esto no tiene el doesn't. ¿Listo? Es que acá tú no estás, uno usualmente no pregunta en negativo. Esa es una costumbre que nosotros tenemos en español, pero que no se debe hacer. Uno dice,
Usted no tiene no sé qué, no. Usted tiene no sé qué, y ya la respuesta va a ser sí o no. ¿Listo? Ahora, la tercera, ¿cómo quedaría? ¿Qué es lo primero que pondríamos? Tenemos WH. They. No. No. Entonces no ponemos WH. Sería ¿Qué es lo they. primero que tendríamos? El They. auxiliar. El auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? They. They. Eso no es el auxiliar. So. Do. ¿Cuáles son los auxiliares que hemos estado viendo? Do y das. Entonces, ¿cuál es el auxiliar en este caso? Venga. ¿Cuál es el auxiliar en este caso, muchachos? Do. Do. ¿Qué sigue? Do. ¿Qué sigue? They. 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 ¿Qué sigue? Clean. 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 Como se diga. Clean. ¿Qué sigue? The They. bathroom. The bathroom. Y signo de pregunta. Si no pone el signo de pregunta, está mal. Ahí ya tiene esas dos. Ustedes hacen las otras dos. Listo, gracias. Bueno, nos fuimos para la siguiente. Verá. Entonces, acá ya hablamos del pasado. El pasado es casi igual que el presente simple, sino que acá lo que hacemos es que les agregamos ed a los verbos regulares y a los irregulares hay que aprendérselos de memoria. Entonces, se tienen que aprender los verbos irregulares de memoria y cuando ya se sepan todos los verbos irregulares, saben que los que no son irregulares se les agrega ed. Esto no tiene una explicación lógica, esto es simplemente práctica y memoria. Tienen que ejercitar esa memoria al máximo. Entonces, los verbos regulares se les agrega de cuando terminan en e. ¿Listo? Entonces acá tengo, I received the letter yesterday. Recibí la carta ayer. I received the letter yesterday. Les agrego ed cuando terminan en cualquier consonante. ¿Listo? Cuando terminan en cualquier consonante, yo les agrego ed. She watched TV last night. Y cuando terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, les agrego IED. We studied o we can't. Nosotros estudiamos todo el fin de semana. Ahora, los irregulares, que son los que están acá, hay que aprendérselos. Usted mira el verbo en presente, mira el verbo en pasado y apréndase eso. Eso es un listado como de 200 verbos. Yo les voy a pasar uno un poquito más cortico para la próxima, pero muchachos, eso es de memoria. Ahí sí, si ustedes no estudian, si no los practican de memoria, nunca se los van a aprender. No, por más que lo intenten, por más que... Eso es de memoria. Entonces tenemos el verbo de take es took. So, I took the pill at 8 a.m. Me tomo la pasta a las 8 de la mañana. Me tomé la pasta, perdón. Left es el pasado de leave. Entonces, she left the office at 4 p.m. Se fue de la oficina a las 4 de la tarde. Flew es el pasado de fly. Entonces, he flew to France. Voló para Francia. It broke in pieces. Se rompió en piezas. Este es el pasado del verbo romper, break. Este es el pasado de do, did. We did the homework. Brought es el pasado de bring. We brought some candy. Send es el pasado de enviar, sent. You sent the papers on time. Mandaste los documentos a tiempo. She wrote a letter to me. El pasado de write. Ella escribió una carta para mí. Ahora, acá tenemos varias maneras de pronunciar. Entonces tenemos acá. Esto
Lo ideal es que lo practiquen, que lo miren y yo les voy a subir al WhatsApp esta presentación para que la sigan viendo, para que sigan practicando esto. Entonces, muchachos, cuando yo voy a pronunciar los verbos que terminan en K, en GH, en P, en CH, en SH y en S, la pronunciación va a sonar con D. Esto pues no lo escriben ni nada, pero veas, esto sonaría walked, worked, docked, loved, stopped, searched, washed, watched, dressed, produced. Si terminan en R, en L, en V, yo los voy a pronunciar con D. Answered, called, lived, memorized, received, stayed, studied, believed, enjoyed, cleaned. Y si terminan en T o en D, yo los voy a pronunciar con id. Acted, added, accepted, recommended, commented, ended, invented, painted, planted, landed. Así nos debería quedar la forma negativa. El auxiliar ya no va a ser do, sino que va a ser did. Y ya no voy a tener el das. Siempre me va a quedar did para todos. Entonces, I didn't work. She didn't hide the information. He didn't hurt himself. We didn't shake the ship. They didn't tear the paper. He didn't throw the stone. We didn't know the answer. They didn't forbid smoking here. Ahí el auxiliar siempre va a ser el mismo y va a ser did. ¿Listos? Entonces, esto en lo negativo. En lo interrogativo me quedaría. Did you go to the play? Did she call you yesterday? Did he leave on time? Did you eat before the class? Did you choose the car? Did she burn the letter? Did they throw the stone? Did they forgive you? Did he forget her birthday? Did you work last weekend? Entonces, ya saben ahí, todos quedan con did. Si es la forma negativa me van a quedar did not, y si es la forma interrogativa me va a quedar did. Y el verbo to be pasa a ser am, are, e is, a ser was y were. Para I, he, she, it, me queda was. Y para we, you, they, me queda were. De la misma manera se utiliza. Cuando yo voy a hablar de mi edad hace unos años, de mi ocupación hace unos años o hace unos días, de mi estado de ánimo hace unos días, de mis características hace unos días, yo utilizo el verbo to be en pasado. Entonces me queda, I was 21 in 1999. She was a secretary. They were in Aruba. He was tired. She was thin. ¿Listos? Es lo mismo, solamente que ya cambia. Y como ven, I, he, she, it van a ser was. Y we, you, they va a ser were. Acá tenemos también cómo hacer la forma afirmativa, pero la forma interrogativa. Are you, was she, does he, did they. Acá está pues ya como un consolidado de ambas cosas, muchachos. Vamos a ir a la guía otra vez y vamos a tratar de hacer un ejercicio. Acá tenemos de nuevo la explicación. Me dice, el pasado es usado para hablar de hábitos que teníamos el pasado. Por ejemplo, me despertaba a las 8 de la mañana. I woke up at 8 o'clock. Algo importante que haya pasado en nuestra vida. Conocí a mi mejor amigo en 2010. I met my best friend in 10. Y acá tenemos la definición. El pasado describe acciones que ocurrieron en algún momento en el pasado. En afirmativo, la estructura es sujeto, verbo en pasado y complemento. Michael worked yesterday. Michael trabajó ayer. En la forma negativa, subject, did, not, infinitive, verb y complement. Michael didn't work yesterday. Michael no trabajó ayer. Y la forma interrogativa sería did, subject, infinitive, verb y complement, que sería did Michael work yesterday. Michael trabajó ayer. En esta tabla, ustedes pueden tener información para hacer los ejercicios de acá en adelante. Vamos a hacer solamente el primero. Dice, I, any beer last night. Si esto lo tenemos que poner en negativo,
¿Cómo nos queda el negativo de este pasado? Negativo. Did no sé. Eso, así. So, ¿cómo queda, Miley? Did no. Didn't, sí, did not. Y luego, Ay, mira, drink. ¿Sí ven? So, I didn't drink. Ahí tenemos una oración hecha. Así les deben quedar las otras 19. ¿Listos? Donde tengan el notes. Son 19. Deberías escribir. Sí, son 19 porque no podemos hacer más. Porque les voy a hacer otra. Sí, teacher. Vamos a hacer esta de Teacher, la una pregunta, pregunta. muchachos. Dime. De que, a ver, por ejemplo, en el primer ejercicio, porque pusimos drink, de que depende que ponga, por ejemplo, en la segunda, head o on. Sí. Lo que, mira, acá me decía que el verbo es drink y que me debe quedar negativo. Entonces, por eso me quedó not drink. Ah, Le pusimos ya. el... Acá, get on, ¿cómo me quedaría? Debe quedar en pasado, ¿cierto? Entonces debo buscar cuál es el pasado de gets. Y acá lo pongo. Acá tengo una pregunta, que es la que vamos a hacer, esta tercera. What time? ¿Qué sigue? Ay, El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? That. Did. Porque estamos en pasado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? The He. get up. Get up. Get up. Get up. Muchachos, como pueden ver, si yo pongo el pasado en el auxiliar, no lo pongo en el verbo. ¿Listos? Por eso me queda así. Did he get up? Si yo no tuviera este signo de pregunta acá, sino que lo tuviera como acá, vamos a hacer una normalita, la 5. Entonces, nos dice, no, esa no la vamos a hacer, vamos a hacer la 6. ¿Por qué no hacemos la 5? Porque ya les hice un ejemplo de negativa, pero no les he hecho un ejemplo de afirmativa. Dice, we, very late, y nos debe quedar el verbo wake up. Entonces, ¿cómo hacemos esa, muchachos? Tenemos que utilizar Ya que auxiliar. las 6. Sí, tenemos que utilizar auxiliar. Sí. No, sí. No. No, porque es afirmativa. No, ok. Y en la afirmativa no utilizamos auxiliar. Nos debe quedar el verbo en pasado. ¿Cuál es el pasado de wake? El pasado de wake es woke. Entonces ahí, cuando no me piden que tenga la pregunta, le hago el verbo me queda en pasado. Si es pregunta, pues sigo la estructura y el verbo me queda normal. Y si estoy negando, el verbo tampoco me queda en pasado. ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Bueno, ustedes hacen las otras 16. No, nada más. Nada más. Bueno, ahora, pues yo borro esto que me quedó acá, un arroz con mango. Este era. Acá, muchachos, acá, en esta, tenemos que poner este verbo que está en paréntesis en pasado. Si es negativo, pues ponerlo negativo. Si es afirmativo, pues afirmativo. Estos de acá son afirmativas. Esas primeras 4. ¿Listos? Sí, porque Pero es que puede se apagó el ser... fondo otra vez. Yo no sé. Muchachos, esta de acá puede ser que en algunos casos esté negativo como en esta o en esta. Ahí yo le pongo también el auxiliar.
O acá, que me están pidiendo la pregunta, también te voy a poner el auxiliar. De resto, todas me deben quedar en pasado normalito, listo. Así como tenemos el ejemplo que hicimos en la 6. Y nos vamos para esta, que es su tarea más grande de esta semana. Acá, ¿qué hay que hacer? En una hojita de blog, tamaño carta o tamaño oficio, ustedes van a coger algunas fotos. Van a decirme cómo era su rutina antes de la cuarentena y ahorita que están en cuarentena. ¿Cómo son esas rutinas que ustedes han tenido? ¿Cuántas deben tener? 1, 2, 3 y 4 para antes y 1, 2, 3 y 4 para ahorita. ¿Listos? Fotos y cómo que fotos, ¿cómo así? Pues, por ejemplo, acá Teacher. tú ves estos espacios azulitos. Espérame, Jaeni. Tú ves estos espacios azulitos. Ahí es para que tú pongas la foto de la rutina. Por ejemplo, una foto tuya levantando. Si tú no tienes fotos tuyas, pues puedes utilizar. Escúchenme. Si no tienen fotos de ustedes o no quieren poner fotos de ustedes, pueden coger, no sé, revistas o impresiones de alguien levantándose, de alguien haciendo la actividad. ¿Listo? Jaeni. Espérame que Jaeni me había hecho una pregunta. Jaeni. No, ya no. Bueno, Miley. No. Y no puedo coger un papelito chiquitico y dibujar. También puede ser dibujarla, puede ser pegarla. O para que sea más auténtica, fotos de ustedes, más cool. Más Descartada. cool, pero ¿dónde las sacamos? ¿De dónde Sí. sacamos? Yo me puedo tomar las fotos, pero ¿cómo las voy a poner ahí? ¿No tengo dónde imprimirlas? Donde Silvia no. No. Silvia está trabajando. dibujamos. Es más, Podemos sacar muchachos, fotos así. es más, se las pongo más sencilla. Si ustedes la quieren hacer, por ejemplo, en Word o en PowerPoint, ponen las fotos ahí y listo. No tienen que mandarme ninguna impresión, sí, me me mandan el gusta. documento, se toman la foto, ponen la fotico ahí y listo, y así evitamos el gasto de papel. Hágale. Entonces, Bueno, son, ¿cuántas oraciones antes de la cuarentena? 4. ¿Y cuántas para ahorita? 4. 4. ¿Cómo le deberían quedar las oraciones para antes de la cuarentena? ¿En pasado o en presente? En pasado. ¿Y las de ahorita? Presente. Presente. Oraciones así como esas que yo les tengo ahí de ejemplo. Son 4 y 4, súper sencillo. Ahí les queda de tarea. Ya saben que tienen hasta el 16 de mayo. Y que, por favor, Ay, qué todo por WhatsApp. ¿Listos? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, hasta el 16 de mayo se entrega todo. Todo lo que vimos Sí, ahorita. sí. Tienen hasta, si lo terminan antes, pues mejor. Ah, sí, hombre. Obvio, sí, pues ¿qué les quedó? Eso que les quedó lo hacen en una horita. El lunes le pasa eso. Bueno, muchachos, se cuidan. Estamos pendientes y ya saben, Igualmente. dentro de 15 días volvemos a tener una sesión así. Bueno, gracias. Bueno, chao muchachos, se cuidan. Cualquier cosita estoy Chao, pendiente. teacher. Chao. Bye, teacher. Chao. Chao. Chao.